Las tres grandes religiones occidentales, que son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, afirman y coinciden que el jardín del Edén existió. En la Biblia, en el libro de Génesis, se nos relata la creación del mundo y cómo Dios puso orden en el caos por medio de la palabra. Se nos dice también que Dios creó al hombre de la tierra y que le insufló su aliento de vida y lo situó en un lugar que era paradisíaco, donde justo en el centro estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual tenían prohibido comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente se nos está prohibiendo creer en dos poderes que son diferentes, como es el bien y el mal. Todos sabemos que lo que ocurrió después, que la serpiente apareció y les dijo que al comer se volverían muchísimo más inteligentes, pero lo cierto es que lo que ocurrió fue que experimentaron sentimientos y emociones que los hicieron de sufrir bastante, como podría ser, por ejemplo, la vergüenza que sintieron al verse desnudos, o como la preocupación por lo que iba a ocurrir cuando Dios se diera cuenta de que habían comido del árbol. Y después todo esto se fue intensificando, porque después de la preocupación sintieron un miedo espantoso al escuchar los pasos de Dios con los que ellos paseaban cada tarde. Así que terminaron por esconderse para que Dios no los viera. El jardín del Edén representa nuestra relación más intensa con lo divino, con nuestro bien. Así que cuando comieron del árbol del bien y del mal, Dios los expulsó, porque ya no podían vivir en el jardín del Edén, creyendo en dos poderes totalmente diferentes, como son el bien y el mal. Nosotros estamos aquí para salir de ese sueño adámico y volver a restaurar todas las promesas de nuestro Padre Celestial, nuestro todo bien. En este vídeo os voy a hablar de los pasos que tenemos que seguir para eliminar el mal en nuestras vidas. Así que espero que me acompañes en este nuevo vídeo. Te doy la bienvenida a mi canal Huellas Infinitas y te doy las gracias de corazón por vuestra suscripción. Empezamos. Las escrituras te empiezan explicando cómo Dios creó el mundo. Te dice que Dios puso orden en el caos por medio de la palabra. Y si nosotros estamos hechos a su imagen y semejanza, debemos poner orden en el caos de nuestras vidas de la misma manera, por medio de la palabra. Cuando se tiene la idea fija de que tan solo hay un poder en el universo, que es el poder de Dios, que es su creador, que es el todo bien, pues toda la apariencia de maldad desaparecerá de tu vida. La maldad viene de nosotros mismos imaginando, le damos vida con nuestras palabras, pero si retiramos todo ese poder de la maldad, esta no podrá dañarnos, porque nos diremos que Dios ordena nuestros pasos correctamente. En Filipenses se nos dice: no te intimides por el enemigo, porque si Dios está contigo, nada es para dañarte. Sabemos que llueve sobre justos e injustos, esto ya lo hemos aprendido, pero también sabemos que aquello que se quería usar para dañarnos, Dios lo convertirá en bendiciones para nosotros, porque como nos explicó Jesús de Nazaret, nosotros hemos construido nuestra casa sobre la roca del Señor y no sobre la arena. Y esto se nos explica en los evangelios cuando Jesús de Nazaret, justo después de ser bautizado por Juan el Bautista, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Durante 40 días y 40 noches ayunó y al final pues tuvo hambre. Dicen que el tentador se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Jesús de Nazaret le respondió: está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de su boca. Después intentó que se tirara del alero del templo, diciéndole que sí, era hijo de Dios. Estaba escrito que Dios ordenaría a sus ángeles que cuidaran de él, que lo llevarían en las manos para que su pie no tropezara con piedra alguna. A lo que Jesús respondió: también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Después lo llevó a un monte muy alto también y le mostró todos los reinos del mundo y volvió a tentarlo, diciéndole que si se arrodillaba ante él y lo adoraba, todo le daría. A lo que Jesús le dijo: retírate, Satanás, porque está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
Y fue entonces cuando se nos dice que el diablo lo dejó. Y solo entonces fue cuando los ángeles llegaron y se pusieron a servir a Jesús de Nazaret. Aquí Jesús de Nazaret nos da una enseñanza que es muy poderosa. Cuando nos encontramos obstáculos en nuestros caminos, podemos tender a dispersarnos, pero tenemos que evitar desanimarnos y dejar el cansancio de lado, como hizo Jesús de Nazaret. Aquí Jesús nos enseña cómo hacerlo. Cuando Satanás, que significa el adversario, aparezca, tenemos que hacerle frente con afirmaciones sobre quién eres y de quién eres, como hizo Jesús. Porque aquí Jesús también nos muestra las promesas que Dios nos ha hecho y que están escritas en la Biblia. Y si te mantienes firme como Jesús lo hizo, entonces es cuando pasas la prueba y como los ángeles van a llegar y se van a poner a trabajar para tu bien. Una historia bastante parecida está escrita en el Antiguo Testamento, en el libro Primero de Reyes, y se nos cuenta cómo Elías tuvo que huir al desierto porque Jezabel quería matarlo. Se nos dice que deseó la muerte, diciendo: oh, ya basta, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Ya Elías había pasado por algunos obstáculos y se encontraba ya muy desanimado y muy cansado, y se quedó dormido. Un ángel, dice que un ángel lo despertó diciendo: levántate y come algo. Y vio una torta cocida entre unas piedras calientes y un vaso de agua. Comió, bebió y volvió a quedarse dormido. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, que te queda un camino demasiado largo para ti. Se levantó, volvió a comer y bebió, y se nos dice que con la fuerza de aquellos manjares caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Como podemos comprobar en esta historia, Dios tenía planes para Elías y Elías no se podía ir de este mundo hasta cumplir su misión de vida. También nos muestra que no estaba solo, Dios estaba con él, estaba cuidando de él y mandó a sus ángeles para ayudarlo. En Corintios 5 se nos dice que somos representantes de Dios en la tierra. Tenemos una misión entonces que cumplir y por esta razón debemos echar de entre nosotros al adversario. Hay algunas personas que me han preguntado: bueno, ¿y cómo puedo distinguir entre la voz de Dios o la voz del adversario? Pues es muy fácil. Dios siempre te va a hablar para tu bien. Y como hizo con Jesús, antes incluso de que comenzara su ministerio y antes incluso de que Jesús hiciera ningún milagro, ya lo llamó mi hijo amado, mi predilecto. Eso eres tú para Dios. Eres su hijo amado, su predilecto, antes de que hagas nada. Mientras que Satanás es el llamado acusador, es esa voz que quiere hundirte, que te está recordando todos los errores que has cometido en tu vida o todas las cosas que no has hecho, o intentar convencerte de lo que eres o de lo que no eres, o de lo que no tienes o de lo que no eres capaz de hacer. Dios es el que está en tu interior. Dios está en tu interior, así que asegúrate siempre de cuidarte muy bien a ti mismo, de estar bien alimentado, de estar descansado para no darle ninguna oportunidad al adversario. Y diga lo que diga esa voz acusadora, contéstale con afirmaciones poderosas sobre lo que Dios piensa de ti. Esto que os estoy hablando me está haciendo de recordar que yo hace muchísimo tiempo conocí a una persona, trabajaba con una persona que en las primeras horas de la mañana parecía maravillosa y una bellísima compañera de trabajo, pero conforme iba pasando el día, la veías e ibas notando que iba cambiando su carácter hasta que se hacía insufrible trabajar a su lado. Parecía que estaba endemoniada. Un día me confesó, porque se lo dije: Dios, no sé qué es lo que te ocurre. Según ella me confesó que cuando le entraba hambre se le iba cambiando el carácter y también según ella no podía hacer nada para evitarlo. Al día siguiente me acuerdo que cuando comencé a notar que se le iba cambiando el carácter, pues le saqué una tableta de chocolate que llevaba en el bolsillo, lo que hizo que se alegrara muchísimo porque le quitó el hambre y volvió a su actitud alegre. También he trabajado con personas que son incapaces de estar en silencio trabajando, tienen que estar tatareando, escuchando música, escuchando algo. ¿Por qué? Porque van en piloto automático.
Es decir, que constantemente están escuchando esa voz que lo está acusando de algo. Entonces no quieren estar en silencio porque no quieren escuchar esa voz y no quieren hacer el trabajo que requiere el estar haciendo afirmaciones constantemente sobre lo que es uno y de quién es uno, y afirmaciones de las promesas de Dios, lo que Dios nos ha prometido, que es lo que hay que hacer en vez de estar en piloto automático. Ese es nuestro trabajo espiritual y nuestra responsabilidad como representantes de Dios aquí en la tierra y como hijos queridos de Dios. Yo no veo ninguna razón de peso para que alguien se haga eso a sí mismo. Seguro que tú, como me ha pasado a mí muchas veces, has escuchado la voz de Dios dentro de ti intentando guiarte para tu bien. Yo recuerdo una vez que quise comprarme un coche. Era un coche de lo que llaman de segunda mano. Lo vi y me encantó todo porque estaba impecable de chapa y era de mi color preferido. Me enamoré a primera vista del coche. Pero cuando fui al concesionario y el muchacho me abrió la puerta y me dio las llaves para que lo arrancara, por instinto, fijaos lo que hice, di 2 pasos hacia atrás y dije en voz alta lo que me salió del corazón, que era: yo ahí no entro. Fijaos, y era un coche que era para mí, porque dentro de mí escuché una voz, no profanes esa tumba. Mi hermana, que me acompañaba y que ya se sorprende de mis cosas, pues no quiso obligarme. Ella sí me quitó las llaves de la mano y se montó y ni siquiera arrancó. El muchacho dijo: probablemente se habrá quedado sin batería. Yo, que ya había escuchado esa voz y que había tenido esa reacción, dije: esto es otra señal divina. Dios no quiere que me quede con este coche para nada. Como teníamos la matrícula, mi hermana se puso en contacto con un amigo que nos pudo decir el historial de este coche, que no era nada favorable, aunque yo ya lo sabía por instinto. El hecho de que ni siquiera arrancara, como os he dicho, ya me lo tomé como una señal divina de que Dios no quería eso para mí. Ese coche había tenido varios siniestros, por eso estaba la chapa tan impecable, es decir, estaba reluciente porque lo que le habían hecho lo habían preparado a conciencia para venderlo, aunque pude comprobar que no es todo lo que reluce. No nos dijo en ningún momento que si había tenido víctimas esos siniestros, porque no lo podía saber, pero vamos, sinceramente no era una información que necesitara porque ya por instinto yo sabía que sí. Os puedo poner varios ejemplos de esto que os estoy hablando, de cuando sale el instinto, que sabes que es Dios hablándote desde dentro. Recuerdo en otra ocasión, una noche de verano, salí a cenar con mi hija en un sábado. Como la noche era tan buena y el restaurante estaba tan cerca de casa, decidimos ir dando un paseo por una avenida que tenemos cerca, que es preciosa porque está toda llena de árboles y está muy bien iluminada. Cuando salíamos del restaurante, que serían las 12 de la noche, que en sábado y en verano aquí en Andalucía no es nada tarde, porque además os puedo decir que tenemos luz solar hasta las 10 de la noche, pues nos pareció, vamos, normal y temprano. Pero cuando íbamos a entrar a la avenida de regreso a casa, tuve una mala sensación y una voz interior me dijo: cambia de ruta, no vayas por ahí. Me paré en seco y se lo comenté a mi hija, que me dijo: pues venga, vamos a ir por otra calle. Cuando al final tuvimos que hacer un camino que era muchísimo más largo y por una calle menos iluminada hacia nuestra casa, pero llegamos a casa sanas y salvas. En esta ocasión de la que os estoy hablando nunca sabremos de qué es lo que nos estaba librando Dios, pero lo que sí sabemos mi hija y yo es que Dios nos guió por otro camino para ponernos a salvo de algo. No tengo ninguna duda de eso, y seguro que tú tienes anécdotas parecidas de cómo Dios te ha guiado tus pasos para tu bien, y espero que me compartas en la caja de comentarios si tienes alguna anécdota parecida de cómo te sale esta voz por instinto que guía tus pasos correctamente. Debemos saber y decirnos cada día que el poder de Dios es el único poder en este mundo, que el plan de Dios en tu vida es el único plan. Debemos recordarnos cada día todas las promesas que Dios nos hizo y dar las gracias porque se cumplen en nuestras vidas. Como os decía al principio del vídeo, el jardín del Edén existe, pero no es un lugar que debemos encontrar, es una elección que debemos hacer cada día. El jardín del Edén es nuestra relación con Dios, sabiendo que Él está con nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos guía y que nos provee de todo lo que necesitamos, porque eres tú
el que elige creer que estás con Dios en el jardín del Edén, o por el contrario, que fuiste expulsado aquí, solo e indefenso, para ganarte el pan con el sudor de tu frente. La elección es tuya. ¿Y por qué te digo que la elección es tuya? Porque Él nos dio un regalo maravilloso que se llama libre albedrío. Es decir, tenemos libre albedrío para pensar lo que queramos. Yo, evidentemente, quiero que pienses que estás en el jardín del Edén junto a Dios, que vas con Él de la mano caminando por la vida, porque tienes una misión aquí que cumplir que es muy valiosa. Y Dios cuenta contigo para que logres tu destino. Honra a Dios con tu vida. Ponlo en primer lugar. Piensa siempre antes de actuar si es algo que agradaría a Dios, y así nunca te vas a equivocar, porque sabes que Él desea para ti tu bienestar y te va a guiar para tomar las mejores decisiones. Y con esa idea fija de que Dios es el todo bien, de que Dios como un Padre amoroso nos guía en nuestro camino, podremos dejar huellas infinitas.